Hola, mi nombre es José Gabriel Ortiz García. Mi matrícula es 25009616 y en este video presentaré el reto 5, aplicación de la práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, que corresponde al módulo de sociedades y contratos mercantiles de la licenciatura en Derecho. Mi asesor educativo es Alfredo Hernández Pérez. En este reto analizaré el contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, y el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. La operación tuvo como objeto la adquisición de diferentes productos de uso hospitalario y fue negociada mediante correos electrónicos. El reto nos pregunta qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes. Las partes celebraron un contrato mercantil porque el laboratorio se obligó a entregar determinados bienes muebles y el hospital se comprometió a pagar por ellos un precio de 2 millones de pesos. El objeto de la operación fue una caja de material quirúrgico, 10 camas hospitalarias, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas. Por lo tanto, se encuentran los elementos principales de una compraventa. Una parte entrega mercancías y la otra paga el precio acordado. Además, la operación tiene naturaleza mercantil porque se realizó dentro de las actividades profesionales de dos instituciones. El hospital no adquirió los productos para un uso personal o familiar, sino para emplearlos en la prestación de sus servicios médicos. La Convención de Viena regula las compraventas internacionales entre empresas privadas y y excluye principalmente las compras destinadas al uso personal, familiar y doméstico. El contrato puede considerarse de carácter internacional. ¿Y por qué? Sí, el contrato es de carácter internacional porque las partes tienen sus establecimientos en distintos países. El hospital se encuentra ubicado en España, mientras que el laboratorio se encuentra en Nueva Zelanda. El elemento internacional no depende solamente de que la mercancía atraviese fronteras de distintos países, sino que los establecimientos de las partes se encuentren en estados distintos. La Convención de Viena se aplica a los contratos de compraventa de mercadería celebrados entre partes establecidas en diferentes estados contratantes. España es estado parte de la convención desde 1991. Por su parte, Nueva Zelanda también se encuentra incorporada a este régimen internacional. Por ello, la operación puede quedar regulada directamente por la convención, salvo que las partes hubieran excluido expresamente su aplicación. De acuerdo con Padín Faveiro y Caballero Domínguez de 2010, las operaciones de comercio internacional requieren considerar que las partes se encuentran en territorios diferentes y que la entrega, el pago y el transporte y los riesgos pueden quedar sometidos a distintas reglas nacionales. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identificó? Se identificó un contrato de compraventa internacional de mercaderías celebrado por medios electrónicos. La naturaleza principal del contrato sigue siendo compraventa internacional. Lo electrónico corresponde al medio utilizado para negociar por ambas partes, expresar también el consentimiento y formalizar el acuerdo. Scotty 2016 explica que la contratación electrónica permite formalizar relaciones jurídicas a distancia mediante el intercambio de mensajes de datos sin que el uso de medios digitales elimine los elementos esenciales
del contrato, como el consentimiento, el objeto y las obligaciones de cada parte. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? En este caso, el laboratorio como vendedor tenía las siguientes obligaciones. Primero, entregar exactamente las mercancías establecidas en el contrato. Una caja de material quirúrgico, 10 camas, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas. Segundo, entregar los bienes en la cantidad y calidad y tipo convenidos. No podía sustituir unilateralmente la caja de apósitos por una caja de abatelenguas y aplicadores, que se trata de productos, porque se trata de productos totalmente distintos. Tercero, entregar la mercancía dentro del plazo máximo de 3 meses. Cuarto, proporcionar un embalaje adecuado para proteger los bienes durante transporte. La convención establece que el vendedor debe entregar mercancías conforme con la calidad y tipo pactados, además de utilizar el envase o embalaje habitual o adecuado para conservarlas y protegerlas. Y por otra parte, el hospital Caminemos Juntos tenía como comprador las siguientes obligaciones. Primero, pagar el precio de 2 millones de pesos a la fecha y forma acordadas. Segundo, recibir la mercancía entregada conforme al contrato. Tercero, revisar los bienes dentro de un plazo razonable después de recibirlos. Cuarto, notificar al laboratorio las diferencias y defectos encontrados, explicando su naturaleza. Luego nos pregunta, las partes no señalaron legislación alguna, ¿cuál debe aplicarse? Yo considero que debe aplicarse principalmente la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, conocida como Convención de Viena. Esta convención resulta aplicable porque se trata de una compraventa de bienes muebles. Las partes tienen sus establecimientos en estados diferentes. España y Nueva Zelanda son estados contratantes. Esto no nos indica que las partes hayan excluido su aplicación. ¿Qué opciones tiene el hospital frente al incumplimiento? El hospital cuenta con distintas opciones y no necesariamente debe resolver inmediatamente el contrato. Puede exigir al laboratorio que entregue la máquina de oxígeno faltante y que se sustituya a la caja de abatelenguas y aplicadores por la caja de apósitos y banditas adhesivas acordada. También puede solicitar que se corrija el embalaje de las 3 camas y revisar si el defecto ocasionó daños. Si las camas se encuentran dañadas, podría exigir su reparación o sustitución. El hospital puede otorgar al laboratorio un plazo adicional razonable para completar o corregir la entrega. Esta medida permitiría conservar el contrato si el incumplimiento todavía puede subsanarse sin afectar gravemente las necesidades del hospital. El hospital también podría reclamar una indemnización por los daños ocasionados por el retraso, los faltantes y los defectos, siempre que pueda probarlo. Por ejemplo, si tuvo que adquirir urgentemente una máquina de oxígeno con otro proveedor o rentar equipos por la entrega tardía, esos gastos podrían formar parte de la reclamación. La indemnización comprende la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener dentro de los límites de la previsibilidad establecidos por la Convención. Resolver total o parcialmente el contrato. Si el incumplimiento es suficientemente grave, el hospital puede declarar resuelto el contrato. También podría solicitar una resolución parcial respecto de los bienes faltantes o defectuosos y conservar el contrato respecto de los productos recibidos correctamente.
Creo que jurídicamente es más correcto hablar de resolución de contrato que de cancelación. La resolución total procede cuando existe un incumplimiento esencial. La convención considera esencial aquel incumplimiento que ocasiona a la otra parte un perjuicio de tal importancia que la priva sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en el contrato. En el caso existen varios incumplimientos. La falta, la mercancía llegó después del plazo máximo de 3 meses. Faltó una máquina de oxígeno. Se sustituyó una caja de apósitos por producto distinto. 3 camas presentaron defectos en su embalaje. Considero que el conflicto pudo prevenirse si el contrato hubiera incluido cláusulas más claras y completas. En primer lugar, debió establecerse la cláusula de legislación aplicable, indicando expresamente que la operación se regiría por la Convención de Viena y señalando una legislación nacional para resolver los aspectos no regulados por esta. También era necesaria una cláusula de jurisdicción o arbitraje para determinar qué tribunal o institución arbitral tendría competencia en caso de controversia. Esto habría evitado una discusión sobre si el conflicto debía resolverse en España o en Nueva Zelanda o en cualquier otro país. Otra cláusula también muy importante era la relativa al objeto y las especificaciones de las mercancías, indicando cantidades, modelos, características, técnicas, certificaciones sanitarias, condiciones de funcionamiento y tipo de embalaje. Esta precisión es necesaria porque el vendedor debe entregar los productos de la cantidad, calidad y tipo pactados. También debió incluirse una cláusula de entrega estableciendo la fecha exacta, el lugar, el medio de transporte, los costos, la distribución de los riesgos y las consecuencias del retraso. Padín Faveiro y Caballero Míguez de 2010 señalan la importancia de precisar las condiciones operativas de la compraventa internacional, especialmente las relacionadas con el transporte, la entrega y las responsabilidades de las partes. Asimismo, habría sido conveniente establecer una cláusula de inspección y notificación, con un plazo determinado para revisar los productos y comunicar faltantes, daños o defectos. También debieron de pactarse cláusulas de garantía, reparación, sustitución, reducción de precio y pago de daños y perjuicios. Por tratarse de un contrato celebrado a distancia, considero fundamental una cláusula sobre comunicaciones electrónicas en la que se indicaran los correos autorizados, la forma de comprobar la recepción de mensajes, el mecanismo para verificar la firma electrónica y la conservación íntegra de los documentos. La ley modelo reconoce la no discriminación, la neutralidad tecnológica y la equivalencia funcional de las comunicaciones electrónicas respecto de los documentos en papel. Finalmente, debió incluirse una cláusula de fuerza mayor que señalara los acontecimientos extraordinarios que podrían justificar algún retraso. El deber de informar a la otra parte y las medidas necesarias para reducir los daños.